Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla y en esta oportunidad te voy a hablar de derecho procesal penal, de la ampliación de la información, mejor conocido como ampliación del intercambio de información y pruebas. En un video anterior te hablé del intercambio de información y pruebas, indicando que es un escrito en el cual se presenta el listado de los medios de pruebas con los que cuenta el ente acusador, sea el Ministerio Público o el acusador particular en su caso, con los cuales sustenta la acusación y el juez toma en consideración para determinar si remite la causa a juicio. Esto en cumplimiento de lo que establece los artículos 268 del Código Procesal Penal, 269 del Código Procesal Penal y el artículo 274 del Código Procesal Penal, referido básicamente al intercambio de información y prueba como una carga procesal de la defensa. Sobre esto te hablé en un video anterior, el cual te dejaré el enlace en los comentarios de este video. Hoy vengo a hablarte de la ampliación de la información que regula el artículo 275 del Código Procesal Penal, el cual en base a esa misma fundamentación jurídica puede conceptualizarse de la siguiente manera, diciendo que es el acto procesal por el cual las partes aportan nuevos elementos de pruebas sobrevenidos o descubiertos una vez intercambiada la información y pruebas. Debemos de tener en cuenta estos dos términos. Sobrevenir, el cual significa suceder una cosa detrás de la otra y que aplicado a lo dispuesto en el artículo 275 debemos de entenderlo como que la prueba que suceda o nazca después de haber realizado el intercambio de información y prueba. Por ejemplo, el resultado de una prueba pericial que estaba pendiente o el resultado de un proceso judicial que estaba en trámite antes o durante el desarrollo del presente proceso penal y se obtiene una resolución que incide en el proceso penal que ocupa a las partes. El otro término es descubrir, el cual es hallar lo ignorado o oculto, conocer una cosa que se ignoraba o se desconocía y que aplicado a las disposiciones del artículo 275 del Código Procesal Penal, podemos decir que esto es aplicable a la prueba que se encuentre o conozca habiendo estado oculta o que se ignoraba al momento de haber presentado el escrito de intercambio de información y pruebas. Un ejemplo es que se conozca la existencia de un testigo del cual no se había entrevistado en los actos de investigación policial o aparezca un video, una fotografía que se desconocía su existencia. Entonces, esto es lo que puede deducirse de la disposición contenida en el artículo 275 como ampliación de la información. ¿Cuál es el momento procesal en el cual cabe hacer uso de esta figura de ampliación de la información? De conformidad al mismo artículo 275 del Código Procesal Penal, la ampliación de la información procede después de la realización del intercambio de información y pruebas, o sea, luego de celebrada la audiencia inicial y de haber sido dictado el auto de remisión a juicio y hasta 10 días antes de la apertura del juicio oral y público. O sea que hay un lapso entre el momento en que se remite la causa a juicio y antes 10 días de que se aperture el juicio oral y público. Siempre que se cuente con medios de pruebas que sean sobrevenidos o descubiertos después de haber realizado el intercambio de información y prueba. Esto es aplicable para las dos partes del proceso, para la parte acusadora, sea el ente acusador público, el ente acusador particular
y la defensa. Asimismo, debe de considerarse, y es este el motivo por el cual es relevante hablar de la ampliación de la información, porque se debe determinar cuál es la autoridad competente ante quien se hace uso de esta figura. Y es que la autoridad que tiene la competencia funcional para conocer y tramitar la ampliación de la información en los procesos sumarios por delitos menos graves, en los procesos especializados por delitos de violencia y en los procesos de adolescentes son los juzgados locales penales en los delitos menos graves, los jueces de distritos penales especializados en violencia en esos delitos especializados y los jueces de distritos penales de adolescentes en todo lo relacionado con la justicia penal del adolescente. ¿Por qué? Porque se trata de juzgados que son unitarios, o sea, conformados por un solo juez, o sea, que conocen y tramitan el proceso completo, desde la audiencia preliminar o inicial, según el caso, hasta dictar la sentencia e incluso admitir a trámite el recurso de apelación que corresponde. Ahora bien, en cuanto a los procesos ordinarios por delitos graves y comunes, la autoridad que tiene la competencia funcional para conocer y tramitar la ampliación de la información de conformidad con el artículo 4, escúchese bien, artículo 4 del acuerdo número 140 de la Corte Plena de fecha 17 de junio del año 2003, en lo pertinente se estableció las siguientes funciones: celebrar audiencia preliminar, celebrar audiencia inicial cuando proceda, dictar cuando proceda auto de remisión a juicio y fijar coordinadamente con el juez de juicio la fecha de celebración del juicio. Y séptima, sobreseer en los casos de extinción de la acción penal demostrada antes de juicio, debiendo observarse que, de conformidad con el artículo 72 del Código Procesal Penal, que establece las causas de extinción de la acción penal, como es la muerte, la prescripción de la acción penal, la cosa juzgada, el desistimiento o el abandono, la aplicación del principio de oportunidad, el cumplimiento de los acuerdos reparatorios cuando se estableció así en una mediación, el cumplimiento del plazo en el caso que se hace uso del principio de oportunidad relacionado con la suspensión condicional de la persecución penal, el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso, la renuncia o el perdón cuando sea admitido, y la amnistía, son incidencias procesales que solo caben ser alegada o planteada antes del auto de remisión a juicio. Por lo tanto, esta facultad también es anterior o deben de ejercerse con anterioridad a dictar el auto de remisión de la causa a juicio. Para que no quepa duda de la función del juez de audiencia, el artículo 6 del Acuerdo 140 de la Corte Plena de fecha 17 de junio del año 2003 establece que son funciones comunes para el juez de audiencia y el de juicio: 1. Conocer y decidir todos los incidentes, excepciones, solicitudes planteadas desde el inicio del proceso hasta dictar el auto de apertura a juicio, que es el auto de remisión a juicio. Asimismo, para reafirmar el límite de las competencias, el juez de juicio conocerá: 2. Decidirá sobre las cuestiones que le sean planteadas desde la organización del juicio hasta la audiencia de debate de pena, entre otros, como es la admisión del recurso de apelación una vez dictada la sentencia que corresponde en el caso. De esta manera se determina entonces la competencia funcional del juzgado de audiencia y la competencia funcional del juzgado de distrito.
Y ahora se preguntarán, ¿de dónde surge esta situación de competencia y por qué el exponente, su servidor, está hablando de juez de distrito penal de juicio y juez de distrito penal de audiencia, si esas dos figuras no las encontramos en el Código Procesal Penal? Pues inquietud, para respondernos esta inquietud, es necesario recordar que los artículos 164, numeral 1 de la Constitución Política y el 64, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que es función de la Corte Suprema de Justicia a través de la Corte Plena organizar y dirigir la administración de justicia, y que con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece la facultad a la Corte Plena de crear juzgados de distritos en territorios que ella establezca de acuerdo a las necesidades que surjan. Pues resulta que, como todos conocemos, en el año 2003 entró en vigencia el Código Procesal Penal, el cual lo hizo en 2 etapas. Del 2003 empezó a estar en vigencia la parte que regulaba la aplicación de los juicios sumarios, y a partir del año 2005 se aplicó todo lo relacionado con el juicio por delitos graves, o sea, el proceso ordinario, o sea que entró en 2 etapas en vigencia. Durante ese tiempo se observó la necesidad de crear los juzgados de distrito compuesto por un juez de audiencia y un juez de juicio, con la finalidad de agilizar la tramitación de los procesos. Y es así que nace el acuerdo número 140 de fecha 17 de junio del año 2003, en donde en el numeral segundo o artículo segundo de ese acuerdo de la Corte Plena se crean los primeros juzgados compuestos por un juez de audiencia y un juez de juicio. Es así que surgen estas dos figuras que no están contempladas en el Código Procesal Penal, y en el numeral cuarto se establecen las facultades o funciones que tiene el juez de audiencia, a las cuales ya me referí con anterioridad, y en el numeral sexto se establecen las funciones comunes, a las cuales también ya me referí, indicando que en ese numeral sexto y número 1 o inciso 1 se establece con claridad hasta dónde es el límite de actuación de el juez de audiencia, siéndolo desde la apertura del juicio con la audiencia preliminar o inicial según el caso, hasta el auto de remisión de la causa a juicio. Es así entonces que se determina cuál es la autoridad competente para conocer de la figura de ampliación de la información. Luego corresponde determinar cuál es el procedimiento que se sigue para hacer efectiva lo que es la ampliación de la información. Y vamos a encontrarlos que, de conformidad con los artículos 269, 274 y 275, que básicamente crea la figura de la ampliación de la información, establece que la parte acusadora, pública o privada, y la defensa deben utilizar el procedimiento establecido para el intercambio de información y prueba, por lo que entonces el Ministerio Público o el acusador particular deberán de presentar ante el juez de juicio competente un escrito ofreciendo y solicitando una audiencia con la finalidad de incorporar esos nuevos elementos de pruebas que constituyen la ampliación de la información. Por parte de la defensa, corresponde a que presente la defensa ante el Ministerio Público un escrito con el listado de los medios de pruebas que constituyen la ampliación de la información, que considera que cumplen los requisitos de sobrevenido o descubierto recientemente, que establecen como condición para su admisibilidad o incorporación al proceso de los nuevos medios de prueba. Y de esta manera
se cumple con el proceso establecido y regulado en artículos 269 para el Ministerio Público y el 274 establecido para la defensa. Es importante señalar que de la simple lectura de lo que establece el artículo 275 del Código Procesal Penal y lo dispuesto por la excelentísima Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal por medio de la sentencia número 266 del 12 de diciembre del año 2012, las 10:45 de la mañana en el considerando segundo, estableció que es improcedente para la defensa la ampliación de la información cuando la defensa se limitó en el lapso de tiempo establecido para realizar su intercambio de información y prueba a refutar los medios de prueba intercambiados por el Ministerio Público o la defensa privada, ya que el término ampliación implica aumentar de tamaño o de extensión, dice la excelentísima Corte Suprema de Justicia, y que en ese sentido solo cabe ampliar la información y prueba cuando efectivamente se ofertó en el intercambio de información y prueba medios de prueba. En el caso de que se reservó la defensa como estrategia la refutación de la prueba de cargo, no procede la ampliación de la información porque básicamente no existen medios de prueba que ampliar porque debe de existir conexión entre los medios de prueba intercambiados en el plazo ordinario para ese fin con la prueba sobrevenida, con la prueba de nueva noticia que ha tenido conocimiento, no así cuando se ha limitado únicamente a realizar la refutación de la prueba de cargo. Ahora bien, si sucede cualquiera de estas dos hipótesis, uno, que se solicitó, se tramitó y se admitió la ampliación de la información ante un juez que es incompetente, o sea, ante el juez de audiencia y no ante el juez de juicio, o si la defensa técnica, no habiendo realizado intercambio de información y pruebas con contenido probatorio en el momento procesal ordinario y amplía la información presentando el escrito de ampliación de la información ante el Ministerio Público con copia al juzgado, cualquiera de las partes, y en la primera hipótesis, el abogado defensor debe solicitar una audiencia preparatoria con fundamento en los artículos 277 y 279 del Código Procesal Penal y solicitar la exclusión de esos medios de prueba por haber sido llevados o incorporados al proceso a través de un ofrecimiento ilegal. Entonces, por ser el procedimiento ilegal, debe de solicitarse la exclusión de ese medio de prueba. De igual forma, si la defensa que no realizó en el momento procesal ordinario para hacer el intercambio de información y prueba, medios de prueba a través de su escrito de intercambio de información y prueba, puede solicitar el Ministerio Público la celebración de una audiencia preparatoria de juicio y por el mismo motivo de incorporación o ofrecimiento ilegal de los medios de prueba, solicitar la exclusión de los mismos. De esta manera se va a sanear el proceso y se va a respetar procurando la tutela judicial efectiva en el proceso penal. Espero que este video sea de utilidad primeramente para los estudiantes de Derecho, en segundo orden para los abogados litigantes nuevos y en tercer orden para todos mis seguidores que se interesan por ampliar sus conocimientos en el ámbito jurídico. Muchas gracias.